Lo sumamos a la charla a Gustavo Feder. Después le voy a preguntar a Perco, que anda por ahí también. Después le voy a preguntar si en Benito Juárez hay algún Chevron, por ejemplo. ¿Ahora hay alguno? ¿Hay uno? Vamos. Bueno. Bien, Bueno, Gustavo, vamos a hablar de ese modelo. Muchos se van a acordar. seguro. Está muy relacionado, obviamente, con la Chevy, con esa historia de los 70 en la Argentina. Y bueno, algunos de estos autos seguramente uno los puede llegar a ver todavía en la calle. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buen día, muy bien contento. Sí, en este caso vamos a hablar de un fuera de serie desarrollado sobre la base de la Chevy SS Coupé y que de algún modo está vinculado también con el automovilismo de Argentina de comienzo de la década del 70. Porque hay que entender un poquito cuál era la situación. La industria automotriz argentina, si bien abastecía prácticamente todos los segmentos de mercado, por lo menos los más importantes, había algunos donde no estaba presente, como por ejemplo los autos deportivos de pura raza o con equipamientos más sofisticados o más complejos. Y entonces esto que no se satisfacía, digamos, a la poca demanda que había, quedaba en manos de algunos particulares. O mejor dicho, algunos particulares vieron que eso estaba sin abastecer o sin atender por las marcas y se lanzaron, ¿no? En el caso del Chevron es interesante porque se mezclan. Por un lado, una agencia oficial, General Motors, que era Grandío y López, una agencia importante que estaba en Barrio Norte, en la calle Güemes. Tenía, para que usted vea la dimensión de la agencia, 15.000 metros cuadrados de superficie cubierta, ¿no? Un taller bastante importante. O sea, digo taller porque también tenían sectores de mantenimiento. Y en aquellos años, los que bancaban la presencia oficial de los equipos de competición en las categorías más importantes, TCs por prototipos, eran las agencias, ¿no? La Comisión de Concesionarios de General Motors bancaba justamente la representación de la marca. Y el dueño de Grandío López, uno de los socios, Jorge López, era el presidente de la comisión de concesionarios de General Motors, ¿no? Entonces, como agente oficial, él detectaba que el público demandaba algo que GM no ofrecía, ¿no? Y entonces, como tenemos que hacer algo más, si quieren, agresivo con el Chevy, que el primer Chevy, recordarán ustedes, la primera Chevy 2 puertas, era bastante tranquilo en el aspecto, ¿sí? Era un auto que tenía techo vinílico, que no tenía llantas de aleación. Más serio, digamos. Muy serio, o sea, era más formal, si querés, más burgués, ¿no? Para usar un término. Que la única concesión estética que hicieron unas falsas tomas de aire en el capó, pero después era un auto que no transmitía esa deportividad que algún público que demandaba, ¿no? Entonces, así surge la idea de López de hacer algo más agresivo. Y lo llama Pedro Campo, que tenía una trayectoria muy vinculada justamente con el equipo. Un grande Pedro Campo, ¿eh? Enorme. Un grande. Le mandamos un abrazo. Que ya había trabajado con GM, con la marca, por ejemplo, el Trueno Naranja, el Chelco 1 que obtuvo el campeonato de Sport Prototipos, bueno, autos de fórmula también de la marca del Monio. Por lo tanto, ahí se dio como un vínculo natural, ¿no? entre lo que López quería hacer y quién lo podía hacer, ¿no? Entonces ahí lo contratan a Pedro Campo para hacer esta versión más agresiva que se llamó Chevron. Jugando un poco. Qué bueno eso de las libertades que había, porque no era que General Motors sacaba este modelo, viste que ahora sacan un modelo, todo el mundo, ese es el modelo, no se te ocurra cambiarle nada, ¿no? Esas libertades que había, por lo menos acá en la Argentina, a ver, probemos por acá, a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Claro, y era una agencia oficial que se cuidó un poquito de no hacer mucha publicidad al principio para evitar tener algún tipo de solapamiento o de inconveniente con la marca, en definitiva estás usando la... Claro, no había redes sociales. Claro. ¿El Chevron tenía como una persiana en la luneta trasera? No, ¿Cuál era? Ese era el Chevy DB, que lo hicieron Allen Baudena con Ferreira Basso. Que mucha gente los confunde. Ok. Pero ese podemos hablar en algún momento, era un prototipo, se hizo una pieza única. El Chevron, lo que le piden a Campo es, bueno, trata de que la Chevy se convierta en un Camaro. O que sea lo más parecido posible. No pensemos que la importación estaba cerrada. Los pocos Camaros que había en Argentina, por ahí entraban por algún régimen especial por embajado, o algún argentino que haya residido afuera, pero no se comercializaba, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, esa fue un poco la búsqueda. Y acá tenemos una imagen que nos permite ver dónde interviene Pedro desde el punto de vista estilístico. Modifica la trompa, le corta los guardabarros y le coloca un postizo en plástico reforzado con fibra de vidrio, con una tecnología que te permitía, para una serie reducida, poder hacer una cierta cantidad de piezas. Se le colocaron faros del Dodge grande, esos faros rectangulares. Sí. La nueva parrilla que mantenía el SS, que es la insignia de la Coupé Chevy. Nuevos paragolpes, un babero inferior. Y atrás ahí se ve como una especie de spoiler que se colocaba en el remate de la tapa del baúl. Y colores agresivos con algunas bandas decorativas también que se utilizaban en la época. El SS es que es Super Sport, ¿no? El Super Sport, claro. Además, también tengo entendido, hubo un retoque, digamos, en cuanto a las prestaciones, ¿no? La potencia, Sí. también digamos, las sensaciones o el comportamiento del auto más deportivo, ¿no? Exacto. Venía un poco por ese lado. Tengamos en cuenta que la especialidad de Campo era un diseñador de chasis fundamentalmente, entonces él interviene, le modifica la barra estabilizadora delantera, se la cambia por una de mayor diámetro y le agrega una también atrás, ¿no? Con lo cual el auto mejoró su tenida, sacrificó un poco el confort de marcha, pero bueno, la idea era... Rebotaba un poquito más. Era más, exacto. Y le habían cambiado, no se intervino mucho en la mecánica, un nuevo múltiple de admisión de Penin y un carburador Holley doble boca de 40-40. Con esto, según algunos test de la época, el auto podía andar 10 kilómetros más que la Chevy de serie, ¿no? Lo cual ya era interesante de probar, ¿no? Y después digamos, este modelo también provocó en General Motors otro modelo. Claro, eso es interesante. ¿No? Yo tuve la suerte, la enorme fortuna de conocer a Jorge Ferreira Basso, que era el jefe de diseño. Él quería hacer eso en General Motors de manera oficial, pero no daba el presupuesto porque era una sería muy acotada, muy costoso para una demanda leve. Entonces no lo pudo hacer. Cuando vio el Chevron se quería matar. Claro. Y entonces a partir de esto derivó en lo que fue la Chevy Serie 2, que sale al año siguiente. Es decir, el Chevron aparece en noviembre del 71 y en 1972 la respuesta oficial de General Motors fue el Serie 2, que tenía toques más, si querés, estilísticos. Acá se intervino mucho más, ¿no? Uh-huh. Con los cambios fundamentalmente de la cola, de la trompa y levemente la intervención. Se le pueden poner una serie de opcionales como los que se encontraban en la época. Eran autos a pedido, ¿no? Entonces el propietario lo pedía, bueno, con aire, con estéreo, con tapizado distinto, con alfombras de cuero, sí. Es decir, infinidad de cosas. Y era interesante porque Gerendio y López, al modificar la trompa, se quedaba con los paragolpes, la parrilla, ópticas que usaba repuesto. Exactamente, Claro. Sumaba al stock del almacén de repuesto, ¿no? Bueno, ¿cómo? Todo se recicla, ¿verdad? Claro, Espectacular, le venía bárbaro. Doble negocio. Claro. ¿Cuántos hicieron? ¿Cómo se vendió? Claro. Bueno, lo vendía la agencia. Al ser una agencia oficial, ellos tenían su propia... Ellos calculaban que podían hacer 200 autos por año, lo cual era una cifra interesante. Se calcula que se hicieron alrededor de 50. De 400, perdón. Y hubo dos series. Esta que es la primera que hizo Pedro Campo. Después hubo una en el año 74, donde Pedro Campo ya no interviene. Se llama Chevron Super, con una serie de modificaciones que lo hicieron todavía mucho más agresivo al auto, ¿no? Una nueva trompa, una nueva cola con las ópticas traseras verticales integradas en el spoiler, y un interior muy modificado respecto al auto de serie, con butacas tapizadas en pana, con un panel de instrumentos modificado con un fondo de madera que le daba mucha calidez, mucha deportividad, con otro volante. Y algunas mejoras importantes, frenos a disco, las 4 ruedas y encendido electrónico, ¿no? Lo que prolongó un poquito más la vida del auto, ¿no? Está bien, que no llegó a los 80, ¿no? No, porque pensemos que General Motors cierra en el 78, Claro. Quedan algún stock de Chevys en la agencia Gerendio y López que se van terminando en el año 79, algunas hay patentadas en el 80, pero básicamente son modelos que se hicieron hasta el 78, ¿no?
Bueno, interesante. El otro día veía una imagen de cuando sale la última Chevy que los operarios escriben. Sí. Es famosa esa foto. Es muy conmovedora, sí. Hay como una... sí, son varias estrofas, digamos, donde se despiden, ¿no? del auto. Sí. Sí. Hay algo, si me permite, que me gustaría, una notita de color. Recordarán ustedes la saga de los superagentes, ¿no? De la década del 70. Sí, señor, cómo no. Bueno, la primera que se llamó La Gran Aventura. Que Tiburón, Delfín y Mojarrita. Exactamente, en el 74, acá lo vemos. En el 74 que se estrena la primera de estas series. Bueno, el Chevron era el gran protagonista, el móvil en el cual los superagentes desempeñaban su función, ¿no? Y con escenas de riesgo donde manejaba Marito García, el piloto también oficial de General Motors, ¿no? Así que bueno, es un detalle que no quería dejar pasar porque hace un poco a que estos autos, al haber pocos, bueno, obviamente en este tipo de películas los buscaban, ¿no? Exacto, para por destaque. algo diferente. Exacto, acá tenemos la segunda generación, ¿no? Se ven un poquito las diferencias que recién te modificaba. Este también es de la última serie. Ahí estaba buscando la imagen esa que hacíamos referencia de la última Chevy. Sí. Ahí la debe tener ya la producción, pues la pasé recién. Pero es verdad lo que decís, ¿no? Es conmovedor cómo la despiden. ¿Cómo lo despiden? Sí, esa es una imagen realmente que duele cuando la ves, ¿no? Porque es esto de que por ahí no pasa tanto, ponerse la camiseta o el sentimiento de pertenencia a una empresa y no comprender cómo una empresa así, ahí está, cómo una empresa así puede cerrar, ¿no? Viejo Chevy de mi alma, te vas para no volver, siempre te quise a mi lado y nunca te pude tener. Fin. Tremendo. Qué frase, ¿eh? Tremendo, sí. Tremendo. Fíjate, son cuatro frases, ¿no? Sí. Las otras no están muy legibles, pero a ver, dice otro que está ahí al costadito, dice, ¿fuiste alguna vez el primero en calidad? No entiendo el porqué. El porqué de este revés, creo. De este revés, sí. Si sos bueno de verdad. Claro. Es que ¿no? Imagínate, un operario de planta no conoce estas cuestiones, digamos, o no tenía información de la evolución del mercado, Sí, de la exactamente, demanda, de cómo funciona. de la Sí. cuestión financiera de la empresa, ¿no? Y entonces lo ve desde las cualidades propias del auto, y no entiendo cómo no... Pero bueno, ese es un tema que podemos charlar. Otro día nos metemos con la Chevy. Lo podemos desarrollar. Cuando entremos con la Chevy, con el Falcon y todo eso, ahí ya va a llegar el momento. Entrar, porque ahí hay la historia un poco más larga, no para contar. Exactamente. Gustavo, mil gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Y bueno, Autohistoria, ¿no? Para los que quieran Para ingresar. más información, autohistoria.com.ar, ahí tienen la historia de la industria automotriz argentina